selgeme soita, vasta salkoinen armeija on. Pakko. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En este mes del 80 aniversario del asesinato de León Trotsky a manos de un agente stalinista, queremos también hablar en esta charla sobre su exilio en México y sobre sus principales elaboraciones. El 7 de diciembre de 1936, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, respondió positivamente a las gestiones que habían realizado Diego Rivera y Octavio Fernández y le otorgó el asilo a Trotsky. Muy posiblemente, habrá recibido no solo con alegría la noticia, sino también con cierta sorpresa. Perseguido como estaba por la GPU, por la policía política stalinista, cuando el mundo era un planeta sin visado, para él, el lejano México le abría las puertas. Trotsky y su compañera Natalia Sedova, llegaron desde Noruega, después de una travesía de alrededor de 3 semanas, al puerto de Tampico, el 9 de enero de 1937, y su llegada despertó una campaña de oposición a su derecho de asilo que en los hechos unificó desde formaciones políticas de derecha hasta el Partido Comunista Mexicano y la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, quienes orquestaron una campaña de calumnias terrible contra el exiliado ruso, preparando así el terreno para los posteriores atentados y para su asesinato. Y esto tiene que ver con que Trotsky fue, como sabemos, el principal dirigente de la Revolución Rusa de 1917 junto a Lenin, y encabezó la oposición al estalinismo después de la muerte de Lenin, dentro y fuera de la Unión Soviética. Por eso, porque encarnaba la perspectiva de la revolución socialista, era una amenaza para imperialistas y para estalinistas. La de Trotsky fue la vida de un revolucionario íntegro, que como tal luchó por la perspectiva del comunismo, por un futuro comunista para la humanidad y por una estrategia para que el movimiento obrero lograse derrotar al capitalismo, al poder de la burguesía. Y eso provocó que enfrentara ataques y persecuciones no solo sobre él y sus partidarios, como los miles de oposicionistas que enfrentaron el destierro, la deportación, y los pelotones de fusilamiento en los campos de concentración, en la helada Siberia, en la Unión Soviética, sino también su familia. Sus 4 hijos, por ejemplo, murieron en esos años trágicamente, y en particular su hijo León Sedov, que además era su compañero de militancia política, fue asesinado por el estalinismo en Francia cuando Trotsky estaba en México. Y cuando Trotsky llegó a este país, organizó una febril actividad que en los primeros meses se orientó particularmente a responder a los procesos de Moscú, orquestados por Stalin, de los cuales Trotsky era el principal acusado en ausencia, y lo hizo mediante una labor minuciosa, desenmascarando todas y cada una de las calumnias stalinistas, en un contraproceso que fue presidido por el conocido pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey, que por cierto no era ni marxista ni trotskista, pero que el resultado del mismo fue que se demostró la falsedad de todas las acusaciones de Stalin en contra de Trotsky. Además, en ese momento, la política internacional estaba signada por la inminencia de la nueva guerra mundial, y Trotsky se va a ocupar también de eso. Y es que las tareas que en esa situación se desprendían para el movimiento por la Cuarta Internacional que él encabezaba eran enormes, porque para Trotsky era urgente, ante el desbarranque de la Tercera Internacional estalinizada, que estaba jugando un rol profundamente contrarrevolucionario ante los principales procesos de la lucha de clases en el mundo, era urgente, decía, fundar la Cuarta Internacional y dotarla de un programa revolucionario, sentando así las bases de una alternativa de dirección para la clase obrera. Y es que las expectativas, el pronóstico que tenía Trotsky era que, de forma similar a lo que había ocurrido al final de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, lo que se conoció luego como la Segunda Guerra Mundial,
podía ser partera de nuevas revoluciones, pronóstico que finalmente se mostró acertado, por ejemplo, si consideramos los procesos revolucionarios que a la salida de la guerra se dieron en países como Grecia, como Italia, por mencionar algunos de los mismos, digamos, ¿no? Y por eso era fundamental que los revolucionarios tuvieran una organización y un programa a la altura de las circunstancias. Y Trotsky, en ese sentido, en México va a elaborar, para la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional, que se va a realizar en septiembre de 1938 en París, Trotsky en este país va a elaborar, en México, va a elaborar el documento que se conoce como el Programa de Transición, que fue adoptado como documento programático por la Cuarta Internacional. Trotsky y Natalia arribaron a un país convulsionado por 25 años de revoluciones y de contrarrevoluciones, intentonas de golpe de Estado, levantamientos religiosos, insurrecciones campesinas, huelgas heroicas del movimiento obrero. Hay que recordar que el fin de la Revolución Mexicana estuvo marcado por el triunfo de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza sobre los ejércitos campesinos radicales de Villa y de Zapata. Y en los años siguientes, en un contexto muy convulsivo, los triunfadores van a intentar estabilizar el régimen político para garantizar el desarrollo capitalista del país. Para eso, en particular, se va a fundar en el año de 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el antecesor lejano del actual PRI. Y en esa búsqueda de estabilización política se va a inscribir el accionar de la Central Regional Obrera de México, de la CROM, que va a actuar conteniendo la radicalización del joven movimiento obrero, subordinándolo a los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, y declarándole en particular la guerra a las tendencias anarcosindicalistas y comunistas que en los años de 1920 van a emerger como una expresión de la radicalización obrera. Luis Morones, en particular, va a ser el líder de la burocracia sindical de la CROM, que estaba orgánicamente ligada al Estado, a tal punto que el propio Morones va a ser secretario de Trabajo. La crisis internacional de 1929 va a tener efectos muy duros sobre México. Y en los años posteriores se va a desarrollar un despertar muy importante de las huelgas obreras, de los jornaleros agrícolas, los levantamientos armados de los campesinos y las tomas de tierra, en particular desde 1932. Todo esto va a impulsar la conveniencia para el Estado de que la sucesión presidencial favoreciera, en el año de 1934, a alguien como el general Lázaro Cárdenas, que representaba el ala izquierda o progresista del PNR para enfrentar justamente esta situación de ascenso de la lucha de clases que se estaba viviendo. Y en este sentido fue fundamental, una vez que Cárdenas llega, es candidateado y llega al gobierno, fue fundamental que él, además de enarbolar un discurso de tipo socializante, como se lo llamó, se abocase a organizar desde el Estado al movimiento obrero y campesino, para convertirlo en base de apoyo de su política. Y para eso, el gobierno de Cárdenas intervino, por ejemplo, en las disputas obrero-patronales, impulsó reformas sociales, entre las que destacó una reforma agraria que, aunque fue muy limitada y muy controlada, como después vamos a explicar un poco más, le valió el apoyo de millones de campesinos. Para el año de 1936, la CROM había perdido capacidad de control y va a surgir en contraposición la que ya mencionamos, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que va a aglutinar a la mayoría de las organizaciones obreras del país. Y va a surgir la CTM íntimamente vinculada al gobierno, apoyando críticamente las políticas de Cárdenas, aceptando su dominio sobre las organizaciones obreras y siendo sus líderes, Vicente Lombardo Toledano y el grupo encabezado por Fidel Velázquez, muy cercanos a la presidencia. La CTM, de hecho, se va a convertir en el principal baluarte del gobierno dentro del movimiento obrero, lo cual va a abrir una dinámica que va a continuar en las décadas siguientes, en los sexenios siguientes, bajo el dominio luego del PRI. Y el punto culminante de todo esto que estamos mencionando fue en el año 1938. Ahí las organizaciones obreras se integraron
al flamante Partido de la Revolución Mexicana, que fue el antecesor fue el sucesor, mejor dicho, del PNR, y que aglutinaba en su seno a los 4 sectores, como se llamaban, el obrero, campesino, popular y militar, y que va a inaugurar la subordinación orgánica y profunda de los sindicatos al partido de la burguesía nativa. Quiero resaltar entonces que la política del cardenismo, incluyendo las reformas sociales, fue parte de una orientación que propició el desarrollo del capitalismo mexicano y que buscó encauzar la protesta social para evitar que entorpeciera ese desarrollo, conteniendo las tendencias hacia la acción y la organización independiente de los trabajadores. Esto se dio además en un contexto internacional signado por una parte, la declinación del imperialismo británico, por otra parte, por el ascenso de los Estados Unidos y en particular su dominio sobre la región, y junto a esto por una orientación de las potencias imperialistas hacia la guerra que permitió mayores márgenes de maniobra para los estados semicoloniales y en particular para medidas tales como la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles. Al llegar a México, Trotsky se encontró con la peculiar situación del estalinismo nativo, que tenía 2 expresiones que en líneas generales coincidían en la estrategia política, hasta el punto que Trotsky habló que el estalinismo era un fenómeno político de 2 cabezas. Por una parte, el Partido Comunista Mexicano, que surgió en el año de 1919, a partir del influjo de la Revolución Rusa, en el marco de un movimiento obrero nacional dominado por la confrontación entre el anarcosindicalismo y el reformismo liderado por Morones, como ya expliqué previamente, y donde sus primeros años estuvieron marcados por la dificultad para responder a los complejos fenómenos de la vida política nacional y para explicar de forma integral y desde un ángulo marxista el proceso revolucionario de 1910, iniciado en 1910, y el carácter de los gobiernos que surgieron posteriormente, y en particular qué actitud tener frente a los mismos. Aunque en sus primeros años el PCM logró una inserción en determinados sectores obreros y populares, jugando, por ejemplo, un rol de codirección en el importante movimiento de inquilinos que se dio en 1922, no pudo influir decisivamente en el anarcosindicalismo, que, como decía el escritor José Revueltas, congregaba en ese momento a los sectores más combativos del proletariado. Y esta situación del Partido Comunista se va a profundizar desde el año de 1923-1924, ya que se va a empezar a mover acatando los lineamientos de una internacional comunista que estaba en vías de burocratización bajo el estalinismo. Y en este sentido, como ejemplo de esto, a fines de la década, el PCM va a adoptar las políticas ultraizquierdistas definida por la Tercera Internacional como lucha de clase contra clase, una política ultraizquierdista que iba a contramano de la realidad política nacional, donde las características centrales era un gran retroceso del movimiento obrero y una represión terrible por parte del gobierno de Calles. Al mismo tiempo, el PCM va a iniciar una burocratización creciente de sus estructuras partidarias, donde los representantes de la GPU y del Partido Comunista de Estados Unidos van a vigilar la aplicación de los mandatos de la Internacional Comunista y van a aplastar, bajo la acusación de liquidacionismo y trotskismo, cualquier disidencia y cualquier cuestionamiento interno. Una figura oscura, tenebrosa en ese momento, que va a actuar entre bambalinas en el Partido Comunista Mexicano, va a ser Vittorio Vidali, uno de los representantes de la GPU, que va a estar envuelto en la organización de los atentados contra Trotsky, de la campaña contra Trotsky, y también, también en esos años va a participar, ¿no? Porque se va a trasladar en determinado momento para España, en el marco de la Revolución Española, va a participar de la represión y el asesinato de militantes trotskistas, de militantes del Partido Obrero Unificación Marxista del POM y anarquistas, como parte, digamos, de la acción de los gángsters estalinistas en la Revolución Española.
al inicio del gobierno de Cárdenas, el PCM, congruente con la política ultraizquierdista que mencionábamos antes, lo va a equiparar, lo va a considerar como un gobierno fascistizante, incluso lo va a equiparar con el gobierno anterior, que era el gobierno de Plutarco Elías Calles, que como decía antes, efectivamente había sido un gobierno profundamente represivo, digamos, ¿no? Esta equiparación, esta caracterización de fascistizante para el gobierno de Cárdenas, le va a impedir, por supuesto, comprender, digamos, el carácter de su política y cómo mediante concesiones lo que hacía era profundizar el control sobre el movimiento, sobre el movimiento obrero a partir de la estatización de las organizaciones obreras. Pero en 1935 la política del Partido Comunista va a cambiar de la noche a la mañana a partir de que va a adoptar la nueva línea de la Tercera Internacional Comunista, la línea de los Frentes Populares, con sectores supuestamente democráticos y antifascistas de la burguesía. Esta política de los Frentes Populares se adaptaba a las necesidades de la burocracia soviética, de su diplomacia, y a su búsqueda de alianzas con los imperialismos supuestamente democráticos, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y es una política terrible que va a propiciar nuevas tragedias para el proletariado mundial, como por ejemplo va a suceder en España. Esto va a implicar, esta política de los Frentes Populares va a implicar en México proponer así como así la definió el Partido Comunista, un amplio Frente Popular antiimperialista compuesto por las fuerzas obreras, campesinas y por el partido de gobierno, es decir, por el partido de la burguesía mexicana. El PCM identificaba así sus tareas políticas con las del gobierno cardenista, al que va a definir como nacional revolucionario y se va a convertir en un apoyo por izquierda al mismo. Y además, identificando al partido de la burguesía con el Frente Popular, va a llegar a pedir su ingreso al mismo en el año de 1938. Esto además era acompañado de la subordinación a Vicente Lombardo Toledano y a la dirección de la CTM con la llamada política de unidad a toda costa que desarrollaron en ese momento. Y todo esto era parte de una concepción etapista de la revolución que suponía que en México, como en los demás países atrasados, partiendo de un carácter supuestamente feudal de la estructura económica y social del país, lo que estaba planteado era una primera etapa orientada hacia la liberación nacional, que implicaba un acuerdo, un frente, una subordinación del movimiento obrero respecto a la burguesía nacional, en tanto que la perspectiva de la toma del poder por la clase obrera y la lucha por el socialismo quedaba para un futuro absolutamente indeterminado. Decíamos antes que había dos expresiones del estalinismo y la segunda era Vicente Lombardo Toledano. Él era favorito de la dirección internacional estalinista debido a que contaba con gran influencia sobre el gobierno y en el movimiento obrero. Lombardo sostenía una postura similar a la del PCM, consideraba que la burguesía debía tomar conciencia, así lo decía, conciencia de su rol histórico y afrontar sus tareas históricas para concluir la revolución iniciada en 1910, en tanto que la revolución socialista, como lo decía el mismo Partido Comunista, no estaba planteada en México. Ustedes pueden profundizar sobre esto y sobre las críticas que formulaba Trotsky en los artículos que vamos a después dejar al final de este video en los comentarios, pero bueno, acá yo quería plantear como una cuestión importante que Trotsky era muy duro, criticaba duramente la estrategia del estalinismo y su subordinación al cardenismo en México, así como también criticaba, digamos, y denunciaba más bien la campaña de calumnias que preparaba, digamos, como él muy bien decía, el terreno para los atentados y para el asesinato del cual fue cómplice el Partido Comunista Mexicano. Y se hizo parte, por supuesto, de toda la campaña, como ya mencionaba previamente. Y también Trotsky criticaba a Lombardo Toledano por su postura, por la postura que desarrollaba, y decía, particularmente, les quiero leer una frase, decía respecto a Lombardo que éste deduce la necesidad de desarrollar en México el capitalismo,
poniendo a toda la CTN a la saga de la burguesía nacional. El resultado de esto será un gobierno que proteja preferentemente los intereses de los capitalistas. Cuando León Trotsky arribó a México, ya existía desde hace varios años el trotskismo en el país. Los vasos comunicantes que habían existido entre el comunismo estadounidense y mexicano desde los momentos primigenios de los partidos comunistas, allá por 1919-1920, se van a mostrar también en el desarrollo del primer núcleo de oposicionistas en el país, así como también se van a manifestar después, posteriormente, en los años siguientes, durante el exilio de Trotsky, en la colaboración binacional entre las organizaciones trotskistas de ambos países. En esa primera generación, en México, de trotskistas mexicanos, va a destacar en primer lugar la colaboración internacionalista que ejercieron militantes como Russell Blackwell, de origen estadounidense, Abraham Golod, de origen ucraniano, y a la par, dentro de los primeros oposicionistas mexicanos, va a aparecer el nombre de Octavio Fernández, un normalista y maestro, a quien ya mencioné previamente al inicio de la charla, quien fue además uno de los colaboradores más cercanos a Trotsky durante esos años. El desarrollo de la corriente trotskista en México en esos primeros años se hizo enfrentando la represión estatal y la cárcel en los primeros años de la década. Muchos militantes fueron detenidos y enviados al penal de las Islas Marías. Y en México, en una historia que es poco conocida, el primer núcleo oposicionista, el primer núcleo trotskista, que se llamó Liga Comunista Internacionalista, buscó vincularse a la clase trabajadora, en particular en el Sindicato de la Construcción, que llegó a tener 10.000 integrantes, y a la par, por otra parte, en el magisterio, donde impulsaron lo que se llamó la oposición sindical revolucionaria, junto a otros sectores opositores democráticos de toda la República, que suscribió un programa muy progresivo, antiburocrático, de independencia de clase, confrontando con el estalinismo en el sindicato de maestros. Esto se dio en un contexto, además de enfrentamiento constante con el Partido Comunista y con el lombardismo, quienes arreglaban a los tiros, a los disparos, los conflictos políticos, e implicó, por ejemplo, la necesidad de poner en pie grupos de autodefensa en los sindicatos donde estaban los trotskistas, como la construcción. En ese sentido, a tono con lo que ocurría en otros países, donde se buscaba poner en pie una corriente de oposición al estalinismo, el primer grupo trotskista mexicano se formó al calor del enfrentamiento contra los métodos gangsteriles impuestos por Stalin, combinando la propaganda política con la autodefensa armada. Y a la par, en un contexto de fuerte ascendencia de la influencia del cardenismo del movimiento obrero, y teniendo al frente a adversarios como el Partido Comunista y Lombardo Toledano, que contaban con recursos prácticamente ilimitados, resalta el hecho de que el primer grupo trotskista en México tenía una orientación y una destacable base proletaria, una destacable base entre sectores avanzados y combativos de la clase trabajadora. A la par, creo que es muy importante considerar que para apreciar en toda su dimensión el rol de Trotsky en la construcción de una tradición revolucionaria en México y en América Latina, hay que considerar en primer lugar su aportación teórica y estratégica expresada en las elaboraciones de la revista Clave, ¿no? Clave fue una publicación que impulsó Trotsky desde su llegada a México, que se publicó desde 1938 hasta su muerte, incluso un número fue publicado posterior a su asesinato, y que constituyó una enorme conquista, una importante conquista para las organizaciones, para los jóvenes grupos trotskistas en América Latina, ya que fungía como un organizador político y a la vez como un órgano teórico. Y allí en Clave se plantearon elaboraciones, aportes que son fundamentales, por supuesto para el momento en el cual se escribieron, pero más allá de eso para la comprensión de la realidad contemporánea del país y del continente, y en particular durante todo el siglo XX latinoamericano, digamos, ¿no?
y los mismos creemos que extienden su valor y su vigencia hasta el presente, como trataremos de plantear a continuación. En México, Trotsky va a aplicar a los fenómenos latinoamericanos de su tiempo la teoría de la revolución permanente. La cuestión agraria y la lucha por la liberación nacional van a ser para él los motores fundamentales de la revolución en nuestros países. Los mismos solamente van a poder ser llevados a buen puerto por la acción de la clase obrera a través de la conquista del poder, encabezando a las masas campesinas y populares. Desde este prisma teórico-político y este posicionamiento estratégico, el revolucionario ruso desplazó su aguda mirada sobre América Latina y sobre México y se detuvo en particular en las expropiaciones petroleras y ferrocarrileras de 1938. Trotsky, retomando la tradición inaugurada por Marx, la actualizó. Definió el cardenismo como un bonapartismo, pero de tipo especial, de tipo sui generis, el cual va a ser característico, según planteaba, de los países coloniales y semicoloniales oprimidos por los diversos imperialismos. En ese sentido, Trotsky, desde Coyoacán, escribía en mayo de 1939 un texto que es de cardenal importancia y que nosotros que hemos publicado desde el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky en el tomo 4 de las obras escogidas de Trotsky en los escritos latinoamericanos, y allí Trotsky plantea lo siguiente: en los países industrialmente atrasados, el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. Es importante resaltar en ese sentido que Trotsky define que el bonapartismo en los países semicoloniales o coloniales puede tomar distinto curso, dependiendo de su ubicación respecto al imperialismo. Puede desarrollarse como un bonapartismo sui generis de derecha, lo que él define como una dictadura policial que es instrumento directo del capital extranjero, o de izquierda, apoyándose en el proletariado para establecer distancia y un mayor margen de maniobra frente al imperialismo. Quiero resaltar entonces que en estas elaboraciones incorpora como un elemento definitorio para entender los bonapartismos en los países semicoloniales, lo cual va más allá del ejemplo específico del cardenismo, la relación con el imperialismo. Cuestión que naturalmente no estaba planteada en los tiempos de Marx. No olvidemos que, como mencionaba antes, en los años 30 hubo importantes cambios en el juego de las potencias imperialistas en América Latina, que le permitió a Cárdenas, retomando la cita de Trotsky, disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros, basándose para eso en el apoyo de las organizaciones obreras y campesinas. Y este es el contexto en que debe explicarse entonces las expropiaciones de los ferrocarriles y de las compañías petroleras. Trotsky, como es sabido, planteó que las expropiaciones debían ser defendidas por tratarse de medidas de defensa nacional altamente progresistas. Y esto fue acompañado de un enérgico llamado a las organizaciones del proletariado de los países imperialistas y en particular de Inglaterra y de Estados Unidos, de donde eran originarias las compañías petroleras, para que adoptasen una posición claramente internacionalista y antiimperialista. Ahora bien, esta postura no implicaba ninguna confusión respecto al carácter social del gobierno cardenista y de las medidas en curso. Trotsky sostenía incluso que éstas se encuadraban enteramente en los marcos del capitalismo de Estado. Es conocida además su afirmación, claramente dirigida a quienes se subordinaban al cardenismo, como el Partido Comunista, cuando decía textualmente que sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el Estado burgués en algunas ramas de la industria. Trotsky, en ese sentido, desplegaba una actualización de la teoría política marxista, dando cuenta de los nuevos fenómenos políticos y sociales. Lo hizo partiendo de los puntos fundamentales de la teoría de la revolución permanente, para los países de desarrollo capitalista rezagado, innovando la misma para afrontar la realidad contemporánea del país y del continente.
Él, a la vez que reconocía la importancia de las medidas tomadas por el gobierno cardenista en 1938, afirmaba que éste era incapaz de llevar hasta el final la lucha antiimperialista y la resolución de la cuestión agraria, menos aún de tomar las medidas anticapitalistas requeridas para romper efectivamente con los distintos imperialismos. Esto se vio durante el sexenio de Cárdenas. El reparto agrario que éste realizó, que fue por supuesto el más amplio llevado adelante por la burguesía nativa mexicana, repartió alrededor de 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias, de las cuales menos de 7 millones de hectáreas eran laborables, según decía Octavio Fernández en un texto escrito junto a León Trotsky. Para 1938, el 81% de la población rural censada no poseía tierras, y en contraste, mientras tanto, 297 grandes propietarios latifundistas poseían haciendas que englobaban alrededor de 70 millones de hectáreas. Esto es una muestra del carácter limitado y absolutamente parcial que tuvo la reforma agraria bajo el cardenismo y de su incapacidad para llevar la misma hasta el final, como en el sentido de lo que planteaba León Trotsky y la teoría de la revolución permanente. Y a partir de esto, Trotsky escribía otra cuestión que también les quiero leer. Escribía que la clase obrera de México participa y no puede sino participar en el movimiento, en la lucha por la independencia del país, por la democratización de las relaciones agrarias, etc. De esta manera, el proletariado puede llegar al poder antes que la independencia de México esté asegurada y que las relaciones agrarias estén organizadas. Entonces, decía Trotsky, el gobierno obrero podría volverse un instrumento de resolución de estas cuestiones. Sin duda, para esto era imprescindible la alianza de la clase obrera con los campesinos pobres. El dirigente marxista era, por supuesto, consciente de la importancia del campesinado mexicano, protagonista de la gran revolución de 1910. Y eso fortalecía su idea de que había que arrancar a las masas campesinas de la influencia de la burguesía nacional encabezada por Lázaro Cárdenas. Ante esto, Trotsky decía que era fundamental participar del momento histórico para impulsar el movimiento de los trabajadores, y en particular afirmaba que la independencia del proletariado, incluso en el comienzo mismo de este movimiento, es absolutamente necesaria. Y esto lo va a confrontar sin duda con la política del Partido Comunista, subordinado como estaba al cardenismo, y replicando además en México la política del Frente Popular. Trotsky va a escribir también sobre la situación de los sindicatos en México y América Latina. La lucha por la independencia política del movimiento obrero estaba vinculado a criticar la tutela que el cardenismo ejercía sobre las organizaciones obreras y su incorporación al oficialista Partido de la Revolución Mexicana que ya mencioné antes. Trotsky marcaba a fuego que los sindicatos, se convirtieron en instituciones semiestatales que asumieron un carácter semitotalitario y que la tarea fundamental en el movimiento obrero era luchar por la independencia plena de sus organizaciones y, por supuesto, por recuperar a los mismos de las manos de la burocracia vinculada y subordinada al gobierno. Otro aspecto fundamental de las elaboraciones de Trotsky en México lo podemos encontrar en las discusiones con el APRA, una organización con influencia en Perú y en otros países de América Latina en esos años, que estaba liderada por Aya de la Torre. El debate que hace Trotsky continúa el que en su momento hicieron otros marxistas latinoamericanos, como Mariátegui o como Mella, como Julio Antonio Mella. Los postulados de Aya de la Torre consideraban a Estados Unidos como un buen vecino y afirmaba incluso que en caso de agresión tenemos a los Estados Unidos de América, tutores de nuestra libertad, así los definía, para que nos defiendan. Trotsky y sus colaboradores, porque son varios los militantes que escriben sobre esto, esclarecen que la democracia de Washington no dudaría en desplegar lo que llaman una política profundamente agresiva, una política imperialista profundamente agresiva, dirigida contra los países de América Latina, y enfrentando así la actitud claudicante del APRA,
así como la orientación seguida por los partidos comunistas, quienes se orientaban en ese momento a apoyar a las burguesías latinoamericanas subordinadas al imperialismo democrático, bajo la idea de que así se combatiría el fascismo. Todo lo cual expresaba una visión etapista de la revolución como la que planteábamos antes. Es muy importante mencionar que a la vez Trotsky discutía contra la subestimación de la importancia de la alianza entre las masas latinoamericanas con el proletariado al norte del Río Bravo, con el proletariado estadounidense, algo que hoy es sin duda sumamente importante y tiene gran actualidad al calor de los acontecimientos que estamos viendo y que se han dado en los últimos meses al interior mismo de Estados Unidos, de la principal potencia imperialista del planeta. Y Trotsky se preguntaba, ¿cómo llegar a la unidad latinoamericana sin independizarse íntegra y efectivamente de la tutela imperialista estadounidense? Eso era imposible, decía, sin enfrentar la subordinación a los Estados Unidos y a sus agentes internos, es decir, la burguesía latinoamericana. De esa forma, la lucha antiimperialista y por la independencia efectiva se iba a articular para lograr una verdadera unidad de los pueblos latinoamericanos con una estrategia claramente socialista. Nuevamente, esto es algo que mantiene sin duda mucha vigencia cuando vemos que la deuda externa, la expoliación y el saqueo se abaten sobre nuestro continente y que los mismos, una política impulsada desde el seno mismo del imperialismo estadounidense, es sostenida y es garantizada por las burguesías reaccionarias de nuestro continente. Bueno, yo no quería entrar, digamos, a la conclusión al cierre, a la conclusión de esta charla, sin mencionarles de que los invitamos, por supuesto, a profundizar en la lectura de las elaboraciones de Trotsky sobre América Latina y sobre México, sus debates en torno al cardenismo, sus discusiones con el estalinismo y con Lombardo Toledano, y a leer algunos de los textos que vamos a dejar en los comentarios de este video, ya que por supuesto la charla tiene un carácter introductorio, ¿no? Por la vastedad de las discusiones y del tema, lo que podemos hacer es fundamentalmente es introducir a la discusión planteada. Pero ahora, para ir concluyendo, yo quería plantear varias cosas. En primer lugar, de que el valor de las elaboraciones de Trotsky trasciende el momento histórico en que las escribió y va mucho más allá del caso específico del cardenismo. Se trata de un aporte vital para comprender, en particular, sus discusiones en torno al régimen cardenista y el bonapartismo sui generis. Se trata de un aporte vital, como decía, para entender un conjunto de fenómenos que conoció América Latina desde entonces, como es el caso, por ejemplo, de los gobiernos de Perón, de Velasco Alvarado y de otros, y que también se expresó en otros países semicoloniales y dependientes del imperialismo en otras partes del mundo, y de los que el cardenismo fue, con todas sus especificidades, una muestra. En ese sentido, la comprensión de los bonapartismos que emerjan en los países coloniales y semicoloniales, sean de derecha o de izquierda, es una herramienta imprescindible para sostener una política que combine un antiimperialismo sin cuartel, sin concesiones, con la defensa de la independencia política de la clase obrera ante estos regímenes. Esto como la única vía factible y a la vez correcta para disputar la dirección de la lucha por las demandas democráticas, empezando por la independencia respecto al imperialismo y la cuestión agraria, a la burguesía, para disputárselas a la burguesía, y así lograr la realización de las mismas mediante el gobierno de la clase obrera como caudillo de la nación oprimida. Las elaboraciones de Trotsky van entonces más allá del aporte histórico. Son herramientas fundamentales para una estrategia revolucionaria, por ejemplo, para nosotros, para sostener una postura correcta ante los llamados progresismos latinoamericanos, los cuales, aunque en ningún momento llegaron a sostener medidas como las expropiaciones cardenistas, y que en el caso de López Obrador mostró recientemente, lejos de eso, su subordinación extrema al imperialismo, aunque nunca llegaron a ese nivel, enarbolaron sí una retórica progresista e incluso en algunos casos de corte nacionalista popular. Del análisis de Trotsky también se desprendía, como él lo planteaba explícitamente, la necesidad de la independencia organizativa y programática de los marxistas revolucionarios ante los partidos de la burguesía nacional y ante los bonapartismos sui generis.
Esto en las antípodas de la ubicación del Partido Comunista, como ya explicamos previamente, que incluso quiso ingresar al Partido de la Revolución Mexicana. Por el contrario, para Trotsky se trataba de construir el partido que se requiere para la revolución socialista. Y esto es una gran lección para los revolucionarios del presente en toda América Latina y es una tarea impostergable. Lamentablemente, muchos que se consideraban seguidores del legado de Trotsky lo trataron como letra muerta, por ejemplo, quienes, ante la emergencia de fenómenos como el chavismo, que tuvo aspectos, que tuvo rasgos que se podían considerar de un bonapartismo sui generis, de izquierda, lo apoyaron y llegaron a ingresar al partido de gobierno. 8 décadas han pasado hoy del artero asesinato de Trotsky y los cambios son sin duda indudables. En México estamos ante un proletariado que es poderoso, es estructuralmente poderoso, socialmente poderoso y muy extendido. Mucho más, por supuesto, que en esos años. Concentrado además en la industria de exportación, vinculada a las cadenas de valor que nos atan con el imperialismo estadounidense, así como también extendido en los servicios, en el transporte y las telecomunicaciones. Una clase obrera que es la mayoría, la clase trabajadora y su familia son la mayoría indudable de la población. Junto a esto, hay millones de campesinos que engrosaron las filas de los asalariados, a la par que se mantienen las demandas históricas de los pueblos indígenas y de las masas rurales. En las ciudades, la precarización y la miseria creó nuevos sectores oprimidos que son potenciales aliados de la clase obrera, como también lo es el movimiento de mujeres y la juventud precarizada. La burguesía y sus partidos son cada vez más reaccionarios, y todo el régimen político comparte la subordinación al imperialismo y a las transnacionales, quienes se benefician de un nuevo tratado de comercio, el TEMEC, aún más leonino y más expoliador que el anterior TLC. Y esto confirma con mayor fuerza la actualidad de las ideas de Trotsky. En particular, si lo que queremos es enfrentar la opresión imperialista y resolver las aspiraciones de las masas obreras y populares, a partir de impulsar la movilización revolucionaria orientada hacia la conquista del poder por la clase trabajadora. Sus palabras en ese sentido nos llegan a través del tiempo, desde México, desde Coyoacán, cuando decía que la tarea impostergable era completar la obra de Emiliano Zapata mediante la Segunda Revolución Mexicana, que no podía ser más que obrera y socialista. Bueno, hemos llegado al fin, espero que les haya agradado, que les haya generado reflexión, discusión y que apuntale la intención de profundizar en la obra y en las elaboraciones que realizó este gran revolucionario, que realizó León Trotsky en su estancia, en su exilio en México. Riistäjät huoskaavit selkäämme soittaa vasta